Así era como se veía El Salvador en los años 80 en la creciente guerra civil vivida por aquellos años. La migración empezó a tener mayor influencia en los años 80 debido a temas relacionados con violencia e inseguridad debido al conflicto armado vivido por la guerra civil. Las familias buscaban escapar de las masacres, bombardeos, operativos militares y la represión tanto de grupos armados como de los escuadrones de la muerte. Las familias a menudo tenían que tomar la decisión de migrar de forma repentina, dejando atrás bienes, tierras y, en muchos casos, familiares que no podían hacer el viaje, como adultos mayores o enfermos, y estos tenían que recurrir a vías alternas que ponían en riesgo sus vidas, ya que no existían las redes de coyotes tan consolidadas como hoy en día. Una de las redes principales de migración por aquellos años fue el ferrocarril La Bestia o el Tren de la Muerte, que es conocido en los hogares latinoamericanos como aquel que arrebató vidas y dio oportunidad a miles de personas para cruzar a fronteras estadounidenses buscando el anhelado sueño americano. La Bestia se convierte en testigo silencioso de miles de historias. Historias de esperanza, de dolor, de lucha. Migrantes provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y otras regiones de América Latina se aferran a sus vagones, desafiando el calor, el frío, el hambre y el miedo. Les voy a compartir una de mis experiencias que viví durante la Guerra Civil. En el año de 1980 yo vivía con mis papás en un caserío, en un pueblecito de Chalatenango. Y a raíz de la guerra se puso bastante peligroso porque aumentaron los operativos y luego los guerrilleros bajaban de los campamentos y llegaban al caserío donde vivíamos para saquear víveres de la gente que vivía ahí. Se llevaban los granos básicos, las gallinas, el ganado, y a raíz de eso tuvimos que salir del caserío, irnos a vivir a un pueblito. Tuvimos que abandonar nuestras cosas, las vaquitas que teníamos, las gallinas que tenía mi mamá, todas las cositas, y los granos básicos que estaban en las casas se los llevaron los guerrilleros. Total que nos fuimos a vivir al pueblito. Nos fueron a ubicar la Fuerza Armada que estaba en ese entonces ahí en el pueblito a la unidad de salud, a la clínica, le llamaban en ese entonces. Y ahí sufrimos bastante porque no teníamos prácticamente qué comer, porque como todo había quedado en la casa y los guerrilleros aprovechaban que estaba solo y se lo llevaban. Entonces tuvimos que pasar dificultades porque dormíamos en el suelo, a veces comíamos y a veces comíamos limitado y a veces no comíamos. Fue una de las experiencias muy difíciles que vivimos en ese entonces. Eso es lo que les puedo comentar. Otro de los factores más influyentes en la migración fueron las pandillas. En el año 1990, el fenómeno de las pandillas se importó inicialmente a El Salvador, ya que Estados Unidos inició la deportación masiva de salvadoreños con antecedentes penales, los cuales llegaron en posguerra con instituciones débiles, siendo una oportunidad viable para consolidarse y reclutar miembros. Es entonces cuando en los años 2000 y 2010 cuando establecieron un control total, afectando a más del 70% del país, por medio de la extorsión, tráfico de drogas y violencia homicida. La violencia de las maras se asocia directamente a picos de migración. Según datos del Instituto de Medicina Legal de El Salvador y PNC, la tasa de homicidios era de 103 por cada 100.000 habitantes, esto en el año 2015, lo cual representó la tasa de homicidios más alta del mundo en ese año. Anteriormente, en el año 2014 surgió la conocida crisis de los menores no acompañados, caracterizada por un aumento significativo de niños y adolescentes que emigraban hacia Estados Unidos sin la compañía de un adulto. Muchos de ellos fueron detenidos en la frontera estadounidense, lo que evidenció la magnitud del fenómeno y la vulnerabilidad de estos menores durante su desplazamiento. La principal razón detrás de todo se debía al reclutamiento forzado por las pandillas y las amenazas de muerte o violencia sexual. La mayor parte de estos niños recorrió la ruta migratoria con un traficante de personas, mejor conocido como coyote, aproximadamente el 62% a 65%, lo que incrementaba la vulnerabilidad de abusos, secuestros y trata de personas. Este tipo de migración forzada no solo afectó a las familias y comunidades, sino que también evidenció las debilidades estructurales del país en materia de seguridad, justicia y desarrollo social.
Aunque en la actualidad se observan cambios significativos en los niveles de violencia, las secuelas sociales, económicas y emocionales de este desplazamiento continúan presentes.